Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Vamos a tener pues el honor de escuchar la presentación de nuestros compañeros, el doctor Ludwig Ajuy y el doctor Luis Real. El doctor Catalán se ha excusado el día de hoy, dado que tiene turno. Así que con él vamos a trabajar el caso de forma un poquito diferente, pero vamos a discutir los dos casos que tenemos para el día de hoy. Así que, ya que está presentando su pantalla, doctor Ludwig, por favor, iniciemos con su presentación. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Muy bien. Solo confirmen si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, la vemos, doctor Ludwig. Les voy a recordar nada más, la dinámica de la presentación es la misma que utilizamos en la vez anterior. Los doctores van a presentar su caso. Si tienen algún comentario que hacer, alguna duda, en el momento que la tengan, pueden levantar la mano, yo les doy la palabra y platicamos. Si no hubieran dudas, vamos a dejar que ellos terminen su presentación. Vamos a plantear nuestros comentarios al final de cada caso y yo les voy a hacer algunas preguntas directamente relacionadas con los casos a los doctores, y cualquier otra persona pues puede también plantear sus comentarios o preguntas en ese momento. Así que adelante, Lubi, por favor. Bueno, gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Este es un caso clínico tomado del servicio de la medicina interna C2. Bueno, los datos generales de mi paciente: es un paciente masculino de 31 años, desempleado, de fecha de nacimiento del 20/6/1990, soltero, llegó únicamente hasta sexto primaria, evangélico, originario de Teculután, Zacapa, actualmente residente en Puerto Barrios, Izabal, no indígena. La fecha de ingreso: 21 de septiembre de 2021, estancia hospitalaria de 20 días y el servicio en el que estuvo. El motivo de consulta por el que el paciente llegó fue por fiebre y dolor abdominal de 2 semanas de evolución. Muy bien. En la historia de la enfermedad actual, el paciente tiene un cierto retraso cognitivo. Entonces la madre proporciona la información. Refiere que hace aproximadamente 5 meses inicia con fiebre subjetivamente alta, disuria e incontinencia urinaria, por lo que consulta a Hospital de Izabal, donde se ingresa por tratamiento antibiótico y colocación de sonda Foley, con la cual egresa. Durante los siguientes meses ingresa en múltiples ocasiones por infecciones urinarias. En el último ingreso le diagnostican TB renal, por lo cual hace 20 o 30 días inicia con antifímicos. Le realizan una uroTAC y reporta hidronefrosis e hidroureter bilateral, más cistitis a considerar vejiga neurógena. Dan terapia para hitos, para una infección del tracto urinario. Paciente persiste con episodios de fiebre, dolor abdominal y orina turbia a pesar del tratamiento y múltiples ingresos hospitalarios, por lo que deciden consultar a esta unidad, donde se realizan tamizajes encontrando un hemocultivo positivo para Candida tropicales, por lo que se ingresa. Muy bien, los antecedentes, algo importante en este caso: familiares, madre con hipertensión y diabetes mellitus tipo 2, no mencionó tratamiento ni antecedente o de tiempo de evolución. Y los antecedentes médicos del paciente: él tiene un inmunocompromiso adquirido tratado con dolutegravir, abacavir y lamivudina, una carga viral de 2390. Esta carga viral se le hizo el 13 de septiembre y un conteo de CD4 de 128, igual el 13 de septiembre. Un síndrome convulsivo de 7 años de evolución, tratado con ácido valproico de 50 miligramos. Y antecedentes traumáticos nos refiere: quirúrgicos, una apendicectomía a los 13 años, y alérgicos nos refiere. En el perfil social: casa de blog con 4 dormitorios, cuenta con todos los servicios básicos, su hogar está constituido por madre, padre y un hermano, con los que se lleva muy bien, ingresos económicos del padre. Muy bien. Al examen físico, el paciente, sus signos vitales: la presión arterial de 90/60, frecuencia cardíaca 158 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno de 95 y un peso de 47.4 kilogramos. El paciente se encuentra paciente con un déficit cognitivo, luce crónicamente enfermo y caquéctico. Los demás órganos: cabeza, normocéfalo, buena implantación, ojos, tamaños y forma normal, responden a la luz, movimientos oculares normales. En los oídos tiene una baja agudeza auditiva, la otoscopía se observa abundante secreción de cerumen en conducto auditivo. La nariz normal, tabique central, orofaringe, mucosas húmedas, paladar móvil, sin perforaciones ni heridas, el cuello móvil, simétrico, sin adenopatías, tórax simétrico, expandible, buena entrada de aire pulmonar, sin ruidos a la auscultación, sin ruidos patológicos a la auscultación,
corazón rítmico y sincrónico, el abdomen plano, sin cambios de coloración y circulación colateral, y a la palpación blando y con ruidos hidroaéreos hiperactivos, región lumbar, únicamente con presencia de dolor y a la evaluación con puño percusión sugestiva. Presentaba cierto malestar. Las extremidades móviles, simétricas, con pulsos distales presentes, una fuerza muscular de 5/5. Neurológicos, tenemos que reflejos osteoteninosos 2 de 4 en extremidades superiores e inferiores. Genitourinarios, genitales de aspecto normal, sin presencia de cicatrices, únicamente con la sonda Foley de uso crónico, porque aún persistía con la sonda Foley al ingreso al hospital. Los nuevos datos que tenemos con el paciente, laboratorios. En este caso, estos laboratorios no nos dan una impresión, o no nos dan alguna impresión tan relevante, ya que algunos datos se encuentran relativamente normales. Los neutrófilos están un poco elevados, los linfocitos están elevados, los monocitos también, y los basófilos, ¿verdad? Que se encuentran elevados. Los glóbulos rojos, lamentablemente, no pude, perdí ese dato y no encontré el laboratorio del cual saqué, de la fecha de la cual saqué estos datos. Una hemoglobina de 7.5, en un hematocrito de 21.9 y plaquetas de 350. A la química hice una recopilación de distintos datos y valores que el paciente llegó a reportar, de los cuales la glucosa se encontraba dentro de los parámetros normales, creatinina también, nitrógeno de urea 21.6, el ácido úrico de 10.3, el último dato que se tiene, sodio de 132, el sodio se mantuvo relativamente constante, el potasio también, y las bilirrubinas también se encontraron dentro de límites relativamente normales. Muy bien, el listado de problemas con este paciente. Primero, se reportó la candidemia, secundario una candida tropicalis, que fue lo que resultó positivo de los hemocultivos. Un inmunocompromiso adquirido estadio 13, una TB diseminada, se descartó la TB renal y se confirmó un diagnóstico de una TB diseminada, ictus a repetición por el uso crónico de zona Foley y una vejiga neurógena, hidruréter y hidronefrosis bilateral, como nos reportaba la Urotac de la historia de la enfermedad actual, hiperuricemia, un retraso cognitivo, anemia normocítica normocrómica, síndrome convulsivo como antecedente, hipospadia, que también esos últimos dos se reportaron ya dentro de su estancia hospitalaria, y otitis media por E. coli. Bueno, en este caso nos vamos a enfocar únicamente en el problema número 1, que es la candidemia, que fue el problema que llevó al paciente a consultar principalmente. Los datos subjetivos, el paciente de 31 años que refiere malestar general, fiebre, dolor abdominal intenso, tipo cólico, sin irradiación y se acompaña de náuseas, vómitos y caquexia. Datos objetivos, una temperatura corporal de 36.2 grados, hemocultivos positivos para cándida tropicales, inmunocompromiso adquirido y uso crónico de zona Foley. Muy bien, el análisis. En el análisis de este caso, particularmente con este paciente, es que debido al inmunocompromiso adquirido en un estadio 3C, presente en el paciente se deben pensar en infecciones oportunistas. El uso crónico de una sonda y la citus a repetición nos dan una idea sobre el déficit de respuesta ante infecciones, por lo que tener un cultivo positivo para un hongo nos debe servir para iniciar inmediato un tratamiento, reducir los efectos de la infección oportunista y posteriormente tratar las demás afecciones propias del paciente. Dentro de los diagnósticos diferenciales que podemos tener con el paciente, podemos encontrar una candidiasis diseminada aguda, una candidiasis diseminada crónica o una candidemia transitoria. Bueno, el plan terapéutico que comenzamos con este paciente al momento del ingreso fue principalmente para tratar la candidemia. La anidulafungina, que comenzó el tratamiento el 21 de septiembre de 2021. Esta se omitió el 6 de octubre del 2021, cumpliendo 15 días efectivos, y se solapó con fluconazol. Acá el fluconazol, la fecha está incorrecta, lamento ese pequeño detalle. El fluconazol se solapó a partir del 6 de octubre y se dejó únicamente como profiláctico, ya que después de cumplir los 15 días efectivos con la nidolafungina, se llegó al diagnóstico de que la candidemia había sido resuelta. También tenemos el acrónimo de IRPE, o la forma abreviada del tratamiento antifímico, que es la isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol.
Esta tenía una dosis de una tableta PO cada 24 horas. También tenemos los tratamientos antirretrovirales, el Abacavir, la mibudina, perdón, que sería el ABC3TC, que son inhibidores de la transcriptasa inversa. También tenemos el dolutegravir, que es un inhibidor de la integrasa. Estos tratamientos ya los traía, él ya lo traía de casa, desde su hogar, o sea, ya era un tratamiento que tenía seguimiento de años previos. El ácido valproico, que es para tratar las epilepsias, la risperidona. También tenemos omeprazol, metoclopramida y fluconazol, que ya lo había mencionado antes, imipenem y cilastatina. El imipenem y cilastatina se le comenzó el 30 de octubre para tratar la otitis media por E. coli. Y el sucralfato, que funciona como protector gástrico, igual que el omeprazol, inhibidor de la bomba de protones, y la metoclopramida como antiemético, perdón. Estos, ya que el paciente comenzó a reportar epigastalgias debido al consumo de todos estos medicamentos, también presentaba náuseas y vómitos. El plan educacional que se mantuvo con él es que se le explica a la madre del paciente cuál es la causa, el estado real del paciente. Se trata de que comprenda el riesgo de la patología, se le explica la terapéutica al paciente y a la madre y la importancia de los cuidados en el paciente durante la estadía intrahospitalaria. Muy bien. El paciente tuvo un egreso hospitalario el 15 de octubre. Cuando hice esta revisión bibliográfica todavía no había sido egresado, por eso todo el tratamiento se ve como que todavía estuviera en la estancia hospitalaria. Entonces el paciente egresó el 15 de octubre y con la candidemia resuelta, la TB diseminada resuelta, y únicamente con el uso crónico de la sonda, ya que tenía, como había mencionado en los diagnósticos previos, reportaba hipospadia y una vejiga neurógena. El hidrureta y la hidronefrosis se estaban tratando con el uso de la sonda Foley para que redujera la presión de la orina que provocaba este aumento de tamaño. Y la anemia macrocítica, bueno, la anemia fue tratada también y se mantuvo relativamente normal. En algún momento se tuvo que administrar hierro para poder mejorar la captación de hierro y la distribución del mismo. Entonces, eso sería respecto al paciente, respecto al caso de mi paciente. Ya entrando en la revisión bibliográfica, tenemos que la candidemia o la candidiasis es una infección primaria o secundaria. Puede localizarse en boca, faringe, esófago, piel cabelluda, vagina, dedos de las manos, uñas, bronquios, pulmones, riñón, vejiga, tubo gastrointestinal, o bien cursar como forma generalizada, como en el caso de una septicemia. Los procesos patológicos varían desde inflamación leve hasta respuestas tipo granulomatosas crónicas, y la candidemia es una especie endógena del tracto gastrointestinal. La enfermedad presenta una infección oportunista, principalmente en inmunocomprometidos. La etiología, el agente involucrado en la mayoría de los cuadros es una Candida albicans, la Candida parapsilopsis, paroniquias o endocarditis y otitis externa, la Candida tropicalis y Candida estelatoidea, en vaginitis, enfermedad intestinal, infecciones broncopulmonares sistémicas, como fue el caso de este paciente, onicomicosis del sistema nervioso central y osteoarticular. Muy bien. La candidemia se define como un aislamiento de especies de cándida de uno o más cultivos de sangre periférica o central. La comprensión de este fenómeno, de esta patología, es fundamental para darle un abordaje completo, un abordaje diagnóstico y la terapéutica adecuada. La candidemia es el marcador principal de tres distintas formas de presentación. O sea, la candidemia se puede presentar de tres formas. Una candidiasis diseminada aguda, principalmente en niños granulocitopénicos, se manifiesta con hipotermia, inestabilidad hemodinámica y trombocitopenia. Esta tiene una elevada mortalidad. Una candidiasis diseminada crónica, principalmente en pacientes adultos, hemodinámicamente estable, se manifiesta con dolor abdominal en el cuadrante superior derecho en el 65% de los casos y síntomas gastrointestinales en el 34% de los casos. Y una candidemia transitoria, que es únicamente eventual o únicamente momentánea. Muy bien. El diagnóstico y el tratamiento, principalmente de estas candidemias, el diagnóstico requiere un cultivo positivo para levaduras o un determinado positivo de antígeno Mannan de cándida en suero y estudios de imagen compatibles con candidiasis hepatoesplénica o la demostración de levaduras o pseudohifas en la biopsia. En este caso nos menciona candidiasis hepatoesplénica y levaduras o pseudohifas
y como tal imágenes, ya que en el artículo que tomé como referencia para esta revisión bibliográfica nos mencionaba que también era importante considerar las imágenes diagnósticas, si había hepatosplenomegalia o si había esplenomegalia únicamente, porque afectaba la cándida o la candidemia afectaba principalmente estos órganos. El tratamiento debido a la gravedad del cuadro y la aparición de cepas resistentes al fluconazol, se prefiere emplear alguno de los tipos de anfotericina. La anfotericina B se emplea una dosis de 1 miligramo sobre kilogramo al día, y B, anfotericina coloidal, de 4 a 6 miligramos kilogramo al día, y B, la anfotericina liposomal, que no está presente aquí actualmente. En este caso, la de preferencia o la de elección es la anfotericina B, que fue la que se administró, o la que se administra generalmente en el hospital, cuando no se tiene en lugar del fluconazol o acompañado del fluconazol. En estudios retrospectivos se ha observado que la duración promedio del tratamiento ha sido de 114 días, con límites que van de 42 a 175 días. Se considera que el tratamiento ha fallado si subsisten o progresan los criterios clínicos, bioquímicos o radiológicos de infección, como les había mencionado antes en el artículo, la revisión donde tomé los datos, nos mencionan estudios radiológicos o de imagen. Si aparecen nuevas lesiones, fiebre persistente o si se deterioran las condiciones clínicas del paciente. Muy bien, únicamente esto respecto a la candidemia, y únicamente como un dato extra, un dato importante de relevancia para la comprensión de los estadios del inmunocompromiso, coloqué esta tabla solamente para hacer un repaso rápido de esto, que es importante, la verdad. Tenemos diferentes estadios del inmunocompromiso. Las letras A, B y C nos representan la categoría clínica, es decir, si no tiene síntomas, pero la enfermedad está presente. O sea, tiene la infección por VIH, pero no tiene síntomas como tal de una infección. Ya está sintomático en el estadio B. Y en el estadio C ya son condiciones definitivas de SIDA, es decir, ya comienza a tener infecciones oportunistas, infecciones más regulares. Y respecto a los números, el 1, 2 y 3, se relaciona a la carga del linfocito CD4. En este caso, nuestro paciente se encontraba en un estadio 3C o C3. En este caso, ya era una condición definitoria de SIDA con un recuento de linfocitos menor a 200 por milímetro cúbico. Como recordamos, la carga de linfocitos de nuestro paciente era de 128. Entonces, por eso se clasificaba dentro de este estadio 3C. Muy bien, y como conclusiones, la candidemia es una enfermedad relativamente común con una alta incidencia y prevalencia en pacientes inmunodeprimidos. Es la quinta causa principal de infecciones del torrente sanguíneo en la unidad de cuidados intensivos y representa 88% de todas las infecciones fúngicas en los pacientes hospitalizados. Estos reportes de los artículos encontrados no son de Guatemala. Estos, si mal no recuerdo, eran de Colombia. Sí, de Colombia. El diagnóstico de candidiasis debe basarse en la identificación de grupos de riesgo con infecciones más frecuentes. Los hemocultivos de sangre permiten la identificación de las especies y la sensibilidad antifúngica. Las nuevas estrategias incluyen técnicas moleculares que deben implementarse ampliamente para mejorar el diagnóstico, reducir la mortalidad y también permitir reducir el abuso de fármacos antimicóticos. El inicio temprano de la terapia antifúngica es un factor importante para mejorar el pronóstico. La literatura recomienda el uso de quinoandinas. En este caso, la anidulafungina es el ejemplo claro de esto en pacientes inestables. Otras alternativas incluyen fluconazol, como en el caso de nuestro paciente, y anfotericina B, pero son limitadas en términos de eficacia y seguridad respectivamente. Referencias y esa sería mi presentación de caso. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Lo primero que voy a comentar es precisamente que su presentación ha sido bastante completa, bastante adecuada, contiene todos los elementos necesarios de acuerdo a los requerimientos que platicamos desde la primera sesión, y se nota claramente que se preparó bastante bien, revisó el tema. Mientras alguien más se decide a preguntar o comentar algo, vamos a proceder con sus preguntas. Básicamente tienen que ver con lo que usted ha presentado, doctor. Lo primero es, dentro de las alteraciones bioquímicas que usted nos presentó en el cuadro de laboratorios, pudimos verificar que al inicio el paciente presentaba falla renal. Esa falla renal, con estos laboratorios del día 22 de septiembre del 2021,
¿Cómo podría usted clasificarla? O sea, ¿qué tipo de falla renal tenía el paciente y por qué? En base a los laboratorios del 22, bueno, la verdad es que ahorita bueno, depende de la clasificación como tal, pero las que se me vienen a la mente, tal vez sería en base a la albúmina, como tal. Ah, no, permítame. ¿Qué tipo de falla renal podemos tener así a grandes rasgos, digamos? Solo hay dos tipos. ¿Cuáles son? Así, dos grandes grupos de falla renal. ¿Cuáles son? En cuanto a tiempo de evolución. Ah, bueno, tal vez aguda y crónica, una falla renal Sin aguda. el tal vez, ¿va? Sin el tal vez. Quitémosle el tal vez y así es. O sea, las Sí, fallas renales solo pueden ser agudas o crónicas. crónicas, ajá. Dentro de las fallas renales agudas, y aquí lo que confirma que esto es agudo, primero es que no había historia de falla renal. Segundo, Ajá, no había la problema. evolución que tuvo el caso o el paciente, pues nos marca que su creatinina fue mejorando aquí. Lo del 4 de septiembre, me imagino que realmente debe decir 4 de octubre, no sé, Sí, sí, porque va, perdón, era 4 de octubre. va Sí. evolucionando. Entonces, vea cómo hay una mejoría notoria en el parámetro de la creatinina, no tanto en el nitrógeno urea, pero sí en la creatinina. Entonces, esto también confirma que la falla renal que tenía el paciente era una falla renal aguda. Dentro de las diferentes, ahí sí ya nos vamos a ir ya, digamos, a los subtipos de falla renal aguda. ¿Qué tipo de falla renal aguda diría usted que tiene o tuvo este paciente? Mm, Tomando en cuenta ya la etiología, la sí. posible etiología de la falla. Los subtipos, Porque así como hay dos grandes grupos sí, de falla renal, dentro de falla renal aguda, solo hay tres grandes grupos también. ¿Cuáles son? yo le iba a decir que eran más, yo le iba a decir 5. Bueno, No, entonces solo hay tres grandes grupos. no eran, entonces creo que Está no la son. falla renal aguda prerrenal, la Ah, falla renal 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 y y la postrenal. postrenal, exacto. Ah, Entonces, ya. Sí, yo me ¿cuál estaba de basando en esos criterios, por ejemplo, cilíndricos, leucocitos o hematíes, cosas así. sí, eso es para ver el tipo de, digamos, de riesgo que tiene el paciente de evolucionar Ah, ya. a una falla renal más severa o que requiera soporte dialítico o falla renal crónica. Pero en este caso, de acuerdo a la etiología de la falla, ¿cuál de las tres causas Sería fisiológicas? Ajá, una postrenal u obstructiva, porque por el exacto, antecedente del hidronefrosis y hidroureter. exactamente. Entonces, ¿qué estaba pasando con este paciente? El paciente tiene una alteración importante en la capacidad de excretar la orina por su sistema normal genitourinario. Y hay un factor que está limitando seguramente el flujo de orina hacia el exterior. Y esto, pues, cuando ustedes ya lo mejoraron, probablemente le cambiaron la sonda, es muy probable que le hayan cambiado la sonda ya en el hospital, mejoraron el flujo hacia el exterior de la orina y mejoró de esa forma el daño post-obstructivo que tenía y fue Sí. mejorando la falla renal. Entonces, en este De caso, hecho, algo ajá, interesante, disculpe doctor, algo interesante con este paciente es que él hasta los 31 años se le confirmó un diagnóstico de hipospadia, porque ajá, el paciente tenía dos pequeñas aberturas ureterales. Una, lógicamente, tenía un límite, un tope, era solo como una abertura, no sé cómo clasificarla, la verdad, pero tenía una abertura que no era como no era la abertura como tal del uréter. de hecho, la hipospadia se clasifica, según no recuerdo mal, en tres grandes grupos también, Ajá, de acuerdo a la severidad de la alteración. y Si también el, en ajá, base a la posición del del meato. meato, ¿no? Como Ujú, tal. Pero por eso digo que con él fue un caso bastante interesante porque el uréter, o sea, sí lo tenía un poco como, según la clasificación, sería como granular, porque estaba como por debajo del glande, pero también tenía una pequeña abertura en la posición relativamente normal del uréter. o sea, tenía como Entonces, una hipospadia doble o algo así, ¿no? Pero una doble meato urinario. ajá, se podría decir algo así, pero en el que estaba en la posición relativamente, o sea, en la posición anatómicamente normal, al momento de ponerle una sonda llegaba a un tope, a un límite, en donde no avanzaba más. Entonces, no se veía el paso de orina. Entonces, cuando la mamá reportó este antecedente de que él tenía como cambios, tenía que tener cambios constantes de sonda, porque él no podía orinar, era por lo mismo, porque la sonda se la ponían
lugar incorrecto. Cuando estuvo en el hospital se dieron cuenta de esto, entonces ya le colocaron la sonda en el meato como tal correspondiente, y el paciente pudo orinar mejor. Incluso reportaba que disminuía, o sea, hasta después, como el paciente tenía cierto retraso cognitivo, no decía todo lo que sentía en ese mismo momento, pero con la colocación de la sonda, él reportó que el alivio, o sea, le alivió un poco una sensación como de ganas de orinar que siempre mantenía. Ajá. No, seguramente fue porque ya lograron liberar bien la Ajá, vía cabal. urinaria. Bueno, Entonces, la segunda pregunta, doctor, es eh, ¿cómo, o mejor dicho, qué quiere decir que un paciente tenga tuberculosis diseminada? O sea, ¿cómo hago yo para, para definir que el paciente tiene eso? Y no una tuberculosis, digamos, ganglionar o intestinal. ¿Cuándo digo que un paciente tiene tuberculosis diseminada? ¿Qué criterios se requieren? bueno, lo que yo entendí, bueno, lo que sí, fue lo que leí, entendí todo sobre la TB diseminada, es que es una tuberculosis que ya llega al torrente sanguíneo, o sea, se llega al torrente circulatorio y se disemina, valga la redundancia, por todo el sistema circulatorio. Entonces, en base a eso, se denomina o se da ese criterio de que es una TB diseminada porque ya se encuentra en el torrente sanguíneo. O incluso puede ser en el sistema linfático también. Generalmente se disemina por vía linfática. Y lo que estamos acostumbrados a pensar, digamos, es en tuberculosis diseminada o miliar cuando vemos un paciente que tiene en una radiografía de tórax un patrón precisamente de tipo miliar, con múltiples puntitos diseminados en Puntitos. ambos campos pulmonares, pero no es exclusiva de esa presentación el término de tuberculosis miliar o diseminada. Yo puedo decir que un paciente tiene tuberculosis diseminada, aunque no haya evidencia radiológica de invasión al parénquima pulmonar o diseminación por vía linfática a nivel pulmonar, cuando tengo un paciente que tiene al menos 2 sitios de tuberculosis afectada y son extrapulmonares. O sea, si, por ejemplo, un paciente tiene tuberculosis ganglionar y además tiene tuberculosis renal, o que tuviera una tuberculosis intestinal y tuviera tuberculosis meningia, digamos. En ese caso, los pacientes tienen ya por definición tuberculosis miliar o diseminada. Okay. Es importante porque al final de cuentas esa clasificación también me va a permitir establecer los tiempos y el esquema de antifímico que debo utilizar y durante cuánto tiempo lo voy a utilizar y cómo monitoreo a mi paciente. Además de que este paciente, y eso me lleva a la última pregunta que le quiero hacer, el problema que tuvo al final de cuentas principal que lo hizo consultar y que lo tuvo ingresado fue lo de la infección por cándida y la candidemia que tuvo. ¿Cuáles serían, en su opinión, doctor, los principales factores de riesgo que este paciente presentaba para tener infección invasiva por cándida? Bueno, considero que el principal o el primer factor que tenemos que tener en cuenta es el estadio del inmunocompromiso que el paciente ya tenía. La verdad es que indagando en los datos que tuvimos no pudimos obtener exactamente cómo es que él adquirió ese inmunocompromiso. Otro factor de riesgo es el uso crónico que ha tenido de la vejiga, de la sonda Foley, perdón, el uso crónico de esta. Y pues de momento serían los factores más importantes. Bueno, tal vez el cierto antecedente de retraso cognitivo que tiene el paciente, lo que hace que no tenga el mismo cuidado que las demás personas respecto a higiénico y en esos aspectos. De acuerdo, doctor, excelente. Sí, efectivamente, uno de los principales factores de riesgo para este tipo de infecciones oportunistas invasivas es tener algún factor que altere la inmunidad del paciente. Y en el caso del paciente, pues la infección por VIH que tenía era un factor importante para reducir su capacidad de responder inmunitariamente ante las infecciones. Y también en cualquier caso, en cualquier condición y cualquier enfermedad, tener alteraciones neurológicas o de tipo cognitivo es un factor de riesgo para complicaciones. Les voy a poner un ejemplo que pareciera muy diferente. Pacientes con asma bronquial. Un paciente que tenga una crisis asmática y que consulte de emergencia con ustedes por broncoespasmo,
aunque responda bien a la terapéutica que ustedes le están administrando, si tiene algún problema de tipo psicológico, psiquiátrico, retraso cognitivo, psicomotor, ustedes deberían de dejarlo ingresado por lo menos unas 24 a 48 horas para vigilar y monitorear que ese paciente no vaya a tener una exacerbación nuevamente por no poder seguir adecuadamente con la terapéutica en casa. Entonces puede ser que el paciente tenga, no sé, un cuadro de esquizofrenia o que el paciente tenga efectivamente retraso psicomotor o algo, y ustedes no van a poder darle salida, aunque vean que tenga una excelente respuesta a los broncodilatadores por esa condición. Y así a cualquier cosa, en neumonías, en otros procesos infecciosos, siempre la alteración cognitivo-neurológica es importante como un factor de riesgo para complicaciones. Así que, pues bien, doctor, la verdad es que estuvo muy bien, la discusión me pareció muy correcta, así que le agradezco y vamos a pedirle ahora al doctor Real que nos haga favor de presentar su pantalla y vamos a pasar a la discusión de su caso, si no hay alguien que quiera preguntar algo acerca del que acabamos de discutir. Gracias, doctor. Entonces, Gracias, doctora Full, le agradezco mucho. Doctora Pérez Manchamé, no tiene preguntas, dudas, comentarios, todo está claro. No, doctor. Excelente, me parece muy bien. Eso quiere decir que el doctor Aspu hizo un buen trabajo. Vamos ahora con el doctor Real, por favor, adelante. Sí, me escuchan y pueden ver mi pantalla. Sí, doctor, ambas cosas son correctas. Adelante. Pues mi nombre es Luis Enrique Real, pues este es mi caso clínico. Yo estuve en el servicio de lo que es la medicina C1. Como podemos ver, pues empezamos en los datos generales de nuestro paciente, pues su nombre JAFC, es de sexo masculino, su fecha de nacimiento es el 28 de junio de 1960, el paciente tiene una edad de 61 años, estado civil soltero, religión evangélico, procedencia de Guatemala, reside en zona 9, profesión ninguna, ocupación guardia de bodega, su etnia no indígena, escolaridad tercero básico, su fecha de ingreso fue el 27 de septiembre de este año. Pues el motivo por a la cual consultó nuestro paciente pues fue de fiebre de 2 semanas de evolución. En la historia de la enfermedad actual, pues nuestro paciente refiere que 3 semanas previo a consultar presenta dolor de inicio insidioso, localizado en el abdomen, que irradia la zona lumbar izquierda de intensidad 7 de 10, el cual también irradia el testículo izquierdo. Este se atenúa con el uso de Sertal, una tableta. Se asocia con disuria, poliuria, tenesmo vesical y sensación de vejiga llena. No consulta y no da importancia, se continúa medicando con Sertal. 2 semanas previo a consultar, pues el paciente refiere presentar fiebre de inicio súbito que se acompañó de diaforesis, mialgia y artrialgia, fiebre no cuantificada pero subjetivamente alta, pues la cual se atenúa con ingesta de acetaminofén, una tableta 500 miligramos. Decide consultar con un médico particular quien pues le inicia tratamiento con antibiótico, ciprofloxacino 500 miligramos 2 veces al día, refiriendo leve mejoría, pero sin embargo síntomas se agudizan y decide reconsultar con un médico particular que nos refiere a este hospital. Entre los antecedentes pues, patológicos en los familiares, pues el paciente nos refiere. En los médicos, pues el paciente refiere hipertensión arterial con tratamiento de enalapril, 20 miligramos diarios, no recuerda desde cuándo. También quirúrgicos, refiere que tuvo una criptorquidia bilateral, pues a le realizaron una orquidopexia hace 49 años, pero dijo que se lo hizo en el Roosevelt, pero no sé si ya se hacía este procedimiento en el Roosevelt hace años, Bien, traumáticos. sí lo hacían, sí lo hacían. Sí, él lo sí, ¿verdad? Ajá, sí, pero no sé si era orquidopexia, no sé cómo lo llamaban. Ajá. Igual, o sea, siempre se ha llamado así. Traumáticos, pues no refiere, alérgicos no refiere, vicios o manías, pues consume alcohol y fuma cigarrillos y no refiere la frecuencia ni el tiempo en que lo hace. Entre los agentes no patológicos, pues está, pues él refiere que ya se inmunizó con la vacuna de COVID, su primera dosis fue el 15 de junio y su segunda fue el 17
septiembre. El paciente no recuerda otras vacunas, su alimentación 3 veces al día, una dieta balanceada. Entre los hábitos, pues él dice que duerme 7 horas nocturnas, micción 2 veces diurnas y una vez nocturna, 2 deposiciones al día, es inactivo sexualmente. Entre la revisión por sistemas, pues su conducta pues se presentaba astenia de 8 días de evolución y también hiporexia de 9 días de evolución. También presentaba cefalea de aparición gradual, localización generalizada, intensidad moderada, carácter sordo, de 13 días de evolución, y se ha automedicado acetaminofén 500 miligramos cada vez que aparece el dolor. Entre el digestivo, pues refiere náuseas de 6 días de evolución, aunque infrecuente. En el perfil social, pues el paciente refiere que vive solo en una casa alquilada, cuenta con 2 habitaciones y todos los servicios básicos. El piso es de bloques de cemento, techo de lámina, pared de bloque. Paciente refiere que su único ingreso es por su trabajo de guardián de bodega y su tendencia sexual es heterosexual. Ya en el examen físico, pues el peso de nuestro paciente pues tenía un peso de 124 kilogramos, una talla de 1,59, con lo cual nos daba un índice de masa corporal de 49,4, los cual, digamos, nos daba el paciente presentaba una obesidad tipo 3. La temperatura pues estaba alto, 38,5 oral, eh, con lo cual el paciente presentaba fiebre, una presión arterial del brazo derecho, pues de 136,90 en posición de decúbito supino, en su brazo izquierdo de 142,92 en decúbito supino, y su frecuencia cardíaca fue de 75 latidos por minuto, su frecuencia de pulso 73 radial, en el brazo derecho, frecuencia respiratoria pues 19, saturación, el paciente estaba saturando a 96. En la inspección general, pues nuestro paciente estaba consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, con obesidad grado 3, pobre higiene personal, y lo cual luce crónicamente enfermo. En piel y faneras, pues no se vieron anormalidades cutáneas aparentes en lo que son la cabeza, cuello, tórax, abdomen y extremidades. Se pudo constatar onicomicosis en ambas uñas de los pies y el cabello con adecuada implantación. En la cabeza, pues el paciente normocéfalo, sus ojos simétricos, pupilas isocóricas y fotorreactivas al estímulo con la luz, su nariz central, fosas nasales permeables, tabique nasal central, mucosa oral seca, sin signos de infección en paladar blando y paladar duro, pilar faríngeo sin alteraciones. Los pabellones auriculares, pues estaban simétricos y con adecuada implantación, sin signos de infección. En el cuello, pues se notó corto, ancho, móvil y simétrico, no se percibe adenopatías ni masas, se evidencia mancha de acantosis nigricans en lo que es la nuca y el pliegue del cuello. También el tórax se evidencia adecuada expansión y amplexación, no se observó uso de músculos accesorios de la respiración. El paciente presenta ginecomastia, corazón rítmico R1 y R2 no presentó soplos. En los pulmones, pues no se escucharon ruidos patológicos, ni sibilancias, ni estertores. En el abdomen, pues el abdomen se notaba globoso, a expensas de abundante tejido adiposo. No se evidenció cicatrices, dolor moderado a la palpación en los 4 cuadrantes y no se constató visceromegalias. En la región perineal, pues se constató que los testículos no evidencian lesiones ni secreciones. El grande no se observa con cambios de coloración anormal, no manchas ni protuberancias, pues se pudo constatar lo que son las cicatrices bilaterales parescrotal, esto a lo que ya dijimos, la orquidopexia que le realizaron. En las extremidades, pues se nota lo que es un edema grado 1, un edema leve de los miembros inferiores, no presenta fobia, buen llenado capilar, buen tono y buena fuerza muscular. En lo neurológico, pues nuestro paciente no presentaba alteraciones en la marcha, el habla ni la conciencia. En la lista de problemas, pues podemos constatar lo que son síntomas y signos de una infección del tracto urinario, hipertensión arterial, obesidad grado 3 y edema grado 1 de miembros inferiores. En el desarrollo del problema, pues nuestro principal problema, pues
podemos decir que el paciente tal vez presentaba un cuadro de ITU complicado. Entre los datos subjetivos, pues el paciente masculino de 61 años, que hace 3 semanas previas refiere dolor de inicio insidioso, localizado en el abdomen, que irradia zona lumbar izquierda de intensidad 7 de 10, lo cual también irradia el testículo izquierdo. Refiere que se asocia con disuria, poliuria, tenesmo vesical y sensación de vejiga llena. 2 semanas previo, consulta con un médico particular, refiere presentar fiebre de inicio súbito que se acompañó de diaforesis, mialgia y artralgia, fiebre no cuantificada pero subjetivamente alta. Ya en los datos objetivos, donde nos podemos constatar y darnos cuenta, pues el paciente presenta fiebre, una presión arterial media de 140/90, crónicamente enfermo y con astenia, dolor moderado en los 4 cuadrantes y zona lumbar izquierda, obesidad grado 3 y edema grado 1 de miembros inferiores. Ya en el análisis, pues podemos decir que pues el diagnóstico más probable pues de este paciente es una infección del tracto urinaria complicada, pues como recordamos que las citus complicadas, pues estas van a ocurrir como un episodio sintomático de cistitis o pielonefritis en un varón o una mujer con predisposición ya, anatómicas o funcionales, también con cuerpos extraños en las vías urinarias o con factores que predisponen a una respuesta tardía al tratamiento. Podemos mencionar los factores de riesgo, pues, que nos pueden dar una infección del tracto urinario complicada, pues nuestro paciente, pues este tenía 61 años y recordamos que a la edad de 50 años, pues ya, digamos, se vuelve 1-1 la frecuencia de mujeres, hombres en infecciones. Esto debido porque, digamos, los hombres presentan hipertrofia de lo que es la glándula prostática. También podemos decir que nuestro paciente ya presentaba, digamos, ya había hecho un tratamiento, pero fue fallido con la ciprofloxacino. Pues podemos decir que la acto complicada pues se manifiesta por fiebre alta, como en este paciente que tenía la temperatura 38.5, escalofríos y náuseas que presentaba pero infrecuentemente, vómito y dolor en el flanco, el dorso, en ambos sitios. Por lo general, pues el comienzo de los síntomas pues va a ser agudo y quizás no se van a detectar manifestaciones de una ITU baja, pero en este caso pensaríamos que nuestro paciente ya cursaba con una fase crónica, ya que el paciente presentaba síntomas de una ITU baja con una ITU alta, como lo es la disuria, poliuria, tenesmo vesical, dolor en el hipogastrio, urgencia miccional e incontinencia urinaria. Pues el otro diagnóstico probable, pues ya dijimos que era una ITU baja, complicada, pero en este caso, como digamos, podemos diferenciar entre una ITU baja y una ITU alta, en que la ITU alta, pues, el paciente refiere, digamos, fiebre. Y también otro diagnóstico, pero, digamos, mucho menos más probable, sería una tuberculosis geniturinaria. Pero, digamos, nuestro paciente no había presentado algún episodio pulmonar agudo antes de tuberculosis, ya que estaba leyendo que esta se da en una fase crónica, lo que es una infección geniturinaria por tuberculosis. Se da entre 5 a 15 años después de la infección por tuberculosis pulmonar, con un promedio de 8 años. Y en estos, pues, hay síntomas de disfunción de las vías urinarias, con dolor lumbar, cólico nefrítico y manifestaciones de enfermedad general, como la astenia, la anorexia y pérdida de peso. Ya entre, pues, nuestra propuesta de manejo diagnóstico, pues, como ya hemos visto que una ITU, pues, esta se puede diagnosticar solo mediante una buena anamnesis, un examen físico y la clínica que, pues, presenta nuestro paciente. También se puede realizar un método de tira colorimétrica en orina. Pues, es importante realizar esto porque es una prueba fácil, barata, pues, y también debemos de conocer, digamos, los parámetros importantes para identificar en nuestro paciente si presenta, digamos,
como leucocitosis. En esta prueba se puede observar. También tenemos que tener en cuenta que en esta prueba, digamos, las infecciones por enterobacterias como E. coli, Enterobacter, Proteus, Klebsiella, pues esto, digamos, convierte en lo que es, digamos, el nitrato a nitrito, por lo cual va a cambiar de color. Y también podemos observar, digamos, en esta prueba lo que es si, si la orina presenta sangre, por lo cual nos va a sugerir un diagnóstico de una infección del tracto urinario. En nuestro paciente, pues le realizó lo que son laboratorios de ingreso. Pues nuestro paciente presentaba leucocitosis, estaban en 23,86 blancos, presentaba leucocitosis, también presentaba neutrofilia, los linfocitos estaban bajos. También podemos observar que los glóbulos rojos están bajos. Ya en la química, pues en la glucosa se encontraba normal. La creatinina estaba alta, estaba en 2,37. El nitrógeno de urea en 32,90 y presentaba el ácido úrico, pues estaba alto. El sodio normal, el potasio, la bilirrubina indirecta, pues estaba baja. La relación AG, pues estaba, digamos, de los valores normales. Y la transaminasa pirúvica, pues estaba un poco elevado. También aquí podemos observar, digamos, un algoritmo, pues si nuestro paciente presenta síntomas sistémicos como es la fiebre, que nuestro paciente lo presentaba, también leucocitosis, el estado mental pues lo presentaba intacto. Personas con edad avanzada, nuestro paciente tenía 61 años. Considerar una ITU complicada también nos haría pensar en otras causas. También realizar un cultivo de orina y cultivos de sangre. También a nuestro paciente se le realizó lo que es una prueba de orina completa. Como ya lo vimos en la tira reactiva, pues aquí podemos observar que nuestro paciente los leucocitos los tenía elevados, eritrocitos también, proteínas. Y también aquí me sorprendió porque los nitritos estaban en negativo. Eh, y también el color es muy importante ver en estos pacientes, ya que nuestro paciente pues presentaba un color beige, la orina, el aspecto estaba turbio. Ya en el sedimento urinario pues presentaba los campos llenos de eritrocitos, también leucocitos, las células epiteliales pues estaban escasas. También muy importante los cilindros patológicos y cilindros dialinos, ya que esto, digamos, nos hacen pensar en alguna infección, digamos, lo que es a nivel renal. Las células renales después estaban en regular cantidad, bacterias estaban en campos llenos y los cristales, pues los uratos amorfos eran abundantes. Pues a nuestro paciente pues se le realizó lo que es un urocultivo. Pues el cultivo, pues esta nos ayuda a detectar, digamos, lo que son las bacterias y va a constituir lo que va a ser la referencia en el diagnóstico de una ITU. Pero, digamos, por desgracia, esta no se puede contar con los resultados antes de 24 horas, sino que se tarda este procedimiento para observar los resultados. Podemos observar que nuestro paciente estaba positivo para E. coli y también teníamos lo que es un antibiograma. Eh, Como podemos observar, nuestro paciente ya había sido tratado con ciprofloxacina y por lo cual podemos observar que el paciente pues ya presentaba resistencia, por lo cual, digamos, no le hizo efecto el tratamiento con este, por lo cual digamos, nos ayuda mucho el urocultivo, pero como dijimos, se tarda más de un día para dar los resultados. También se le realizó lo que es un
hemocultivo, pero esta se le realizó, digamos, días después de realizarle el urocultivo. Pues a mí me hubiera gustado que le hicieran el mismo día que el urocultivo. También se le hizo una prueba de complejo M tuberculosis, por lo cual estaba negativo. También pensamos en otras causas como es alguna neoplasia prostática. Eh, Se le midió el antígeno prostático, el cual esta se eleva, digamos, en las neoplasias de la próstata. Pues el paciente pues, lo presentaba normal, no estaba elevado ni nada. Ya pues en la propuesta de manejo terapéutico, pues de los medicamentos, pues se usó lo que es un betalactámico de amplio espectro, como lo es la piperacilina tazobactam, 2.25 gramos intravenoso cada 6 horas por 10 días. También para lo que es las náuseas que presentaba, se, se dio la metoclopramida, 10 miligramos intravenosos cada 8 horas. Este es un antiemético. El enalapril, una dosis de 20 miligramos cada 24 horas. La furosemida, esto para el edema de los miembros inferiores que presentaba, 40 miligramos intravenosos cada 8 horas. Y el alopurinol, ya que, pues, como vimos en los resultados del laboratorio, pues, presentaba el ácido úrico, pues, alto. Estos 150 miligramos cada 24 horas. Pues en la actividad, pues se le recomendó el reposo al paciente en diferentes posiciones. Como podemos darnos cuenta, pues el paciente presentaba obesidad grado 3, por lo cual pues solo podía estar en cama y no podía hacer otras actividades como caminar y todo eso, por lo cual se le pidió hacer esto para que no forme, digamos, úlceras por presión. En la dieta, pues en los alimentos por vía oral, balanceados, también se recomendó dieta hiposódica, esto por el paciente presenta hipertensión arterial. Entre los controles específicos, pues lo básico, los signos vitales, pues todos los días, como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la saturación, la glucometría, su temperatura, peso, frecuencia de pulsos distales radial y pedidos de ambas extremidades. Otras terapias, pues la terapia física. Pues al cabo de esto, pues nuestro paciente mejoró significativamente, pues ya no tuvo leucocitosis, los leucocitos bajaron hasta, hasta 8. También lo que es el ácido úrico, pero también se le realizó lo que, ya no lo coloqué aquí, pero se le realizó lo que es un ultrasonido renal, en donde se pudo constatar, digamos, falla renal crónica ya en nuestro paciente, ya que presentaba hidronefrosis en el riñón izquierdo. Pues estaba leyendo que la hidronefrosis, digamos, se da, digamos, frecuentemente por reflujo vesicoureteral, por lo cual los cálices y la pelvis se dilatan. También en el riñón derecho se pudo constatar lo que fueron cambios renales crónicos incipientes. También se le hizo consulta a urología para seguimiento de este paciente y urología pidió lo que es una urotac, pero como en el hospital Roosevelt, digamos, en el área de tomografías, pues no hay, digamos, no se le pudo realizar a nuestro paciente esto porque pues nuestro paciente presentaba un peso mayor a lo indicado para realizarlo, por lo cual, digamos, se realizó consulta a trabajo social para que consiguiera una prueba en Tecniscan para realizarle esta Urotac, por lo cual quedó pendiente, pero nuestro paciente al final de esto ya, digamos, necesitaba lo que es una propuesta de manejo quirúrgica. En el plan educacional, pues, se le dijo al paciente, pues, lo que es la actividad ya mencionada, la dieta balanceada hiposódica,
cumplir con las terapias físicas recomendadas, cumplir con la dosis de los medicamentos, no realizar prácticas que requieran un mayor esfuerzo, evitar fumar y consumir bebidas alcohólicas y siempre mantener una buena higiene personal. En las conclusiones, pues la mayoría de estas infecciones pues, son causadas por E. coli. En el caso de lo que son las situ no complicadas, pues se hace el diagnóstico mediante una anamnesis y examen físico completo. No hace falta exámenes de laboratorio ni de imagen. También otra muy importante que es de suma importancia conocer si existe resistencia microbiana en nuestro medio, ya que pues de ello va a depender el uso del antibiótico y mediante la historia clínica realizada por el médico pues se debe identificar los factores de riesgo al que el paciente está expuesto con el fin de identificarlo y realizar un abordaje integral, no solo el tratamiento digamos con antibióticos, sino también con planes charlas educativas y preventivas. Esta fue mi bibliografía y aquí tenemos una pequeña revisión bibliográfica. En las situs pues no complicadas, pues el paciente pues cursa con síntomas digamos miccionales habitualmente, sin fiebre, puede ser aguda, esporádica o recurrente. Esto está limitado a mujeres premenopáusicas, no embarazadas, sin anormalidades anatómicas, funcionales, ni comorbilidades en donde los mecanismos de defensa se encuentran intactos. También tenemos la hitocomplicada, pues esto, digamos, en esta revista algunos autores, digamos, la consideran a toda infección urinaria en el varón, una mujer embarazada, los niños menores de 5 años, los inmunodeprimidos, los diabéticos, los pacientes con insuficiencia renal o con clínica de más de una semana de duración o con infecciones recurrentes y en los pacientes que han sufrido manipulación urológica. Pues como ya hemos dicho, que en la mayoría de los casos solo se requiere una anamnesis bien dirigida, bien estructurada y completa. El uso digamos, del examen de orina y urocultivo pues debe ser racional y solo cuando sea estrictamente necesario. Eso fue todo. Gracias. Excelente, doctor. Hoy fue el día de las infecciones urinarias. Le voy a hacer sus preguntas respectivas en relación a lo que nos ha comentado. La primera pregunta tiene que ver con un hallazgo que usted nos describió en el examen físico del paciente. Usted nos comentó que el paciente presentaba acantosis nigricans. ¿Podría usted recordarnos en qué casos aparece este hallazgo clínico? O sea, ¿qué debemos interpretar nosotros como médicos clínicos cuando un paciente presenta este hallazgo en su examen físico? ¿Qué está sucediendo con el paciente? Pues yo leí un poco de eso y digamos sería un signo, pues, para ver, digamos, ¿cómo le dijera? Pues es un signo que se presentan en aquellos, digamos, pacientes que presentan alguna neoplasia, pero estaba leyendo, pues, que en estos pacientes también no es sugestivo, digamos, para alguna neoplasia si nuestro paciente presenta esto, pero no sé si eso se debe de su respuesta. Bueno, típicamente hasta tal vez hace unos 20 años, el hallazgo de acantosis nigricans uno lo debía asociar o relacionar con la posibilidad de la presencia de un tumor canceroso, sobre todo de órganos abdominales como hígado, intestino, ovario en el caso de mujeres, pero con el incremento de la pandemia, que esta es otra pandemia, el incremento de la pandemia de la obesidad y síndrome metabólico en el mundo, debemos de considerar que un paciente que presenta acantosis nigricans está cursando con un grado de resistencia a la insulina bastante marcado y por lo general crónico. Hay otro hallazgo muy característico de resistencia a la insulina que son los acrocordones, que son estas como chibolitas que van creciendo en la piel en áreas de pliegue, sobre todo en el cuello, en las axilas, en las ingles también, en las mismas áreas donde hay acantosis nigricans pueden surgir estos acrocordones. Y la presencia de estas lesiones nos deben alertar ante la posibilidad de resistencia a la insulina, pues no solo severa, sino también crónica.
¿Es esto un signo clínico de diabetes? No siempre, no siempre, porque hay muchas personas que presentan estos signos clínicos y no tienen diabetes aún. Simplemente nos está diciendo que tiene resistencia a la insulina. Y con el peso que tiene el paciente y el índice de masa corporal que maneja, pues seguramente estaba cursando con una resistencia a la insulina bastante marcada. También en relación a lo que nos comentó de los hallazgos clínicos al examen del paciente. Usted nos comentaba que el paciente presentaba edema en miembros inferiores. ¿Usted se recuerda cómo se clasifica clínicamente el edema con fobia en miembros inferiores de los pacientes? ¿Nos podría recordar? Edema con fobia. Ajá. ¿Cuáles son Eh, los grados? ¿Cuántos son? ¿Cómo se clasifica? pues, así como el edema con fobia es cuando, digamos, presionamos en el área donde el paciente presenta un edema y tiene, digamos, se tarda en restaurarse, O sea, queda digamos, deprimido ahí el queda dedo que uno aprieta. deprimido mayor a 3 segundos. Eso que usted mencionó nos sirve para clasificar el grado del edema. Le voy solo a recordar, son 4 grados. ¿Cuál es el grado 1? ¿Cuál es el grado 2? El 3 y el 4. Tomando en cuenta eso que usted acaba de mencionar. Pues yo pensaría que, pues, mm, en el grado 1 pues pensaría que tal vez sería una depresión leve Sí, y ya en el grado 4 pues sería una depresión mayor. sí, tiene razón. Pero le voy a recordar yo bien los grados. El grado 1, como usted bien dice, es la depresión muy leve. No hay alteración del contorno donde usted deprime. Y el área de depresión desaparece casi de forma instantánea. Ese es el grado 1. Para clasificarlo, cuando ustedes, no sé, hagan un ingreso o quieran describirlo, vamos a marcar una cruz sobre una diagonal y 4 cruces, o sea, 1 de 4. Ese sería el grado 1 o grado leve, digamos. Y el grado 2 ya es un grado 2 sobre 4, pero siempre con cruces, ¿verdad? La depresión en este caso sí se deprime hasta más o menos 4 milímetros cuando uno hace el esfuerzo sobre el área del edema y desaparece en aproximadamente unos 15 segundos, pero sí desaparece. Uno deprime, se queda deprimido 15 segundos y desaparece. Ese es el grado 2. El grado 3 es un 3 de 4 con una depresión de hasta 6 milímetros, así se hunde bastante la piel, más o menos un poquito más de medio centímetro, y desaparece en 1 minuto, o sea, sí tarda mucho más tiempo en desaparecer el área de la depresión, pero desaparece en 1 minuto. Y el grado 4, como usted bien menciona, es una depresión que ya es mayor, hasta de 1 centímetro, cuando uno deprime, y tarda en desaparecer entre 2 y 5 minutos. Ese es el grado 4 de la clasificación del edema según su magnitud, el edema con fobia, porque hay un edema que es no foveoso, es decir, que no tiene fobia, es un edema duro, y las causas del edema en este caso van a ser un poco diferentes. Cuando ustedes tengan paciente con edema con fobia, puede ser porque tenga problemas de albuminemia, porque tenga problemas de proteinuria importante, por problemas de tipo de pérdida de tercer espacio, y cuando tengan un edema duro, generalmente es por un proceso infeccioso, inflamatorio agudo o crónico, pero que ha ido generando ese grado de inflamación. Y por último, doctor, solo quiero que nos recuerde, porque también lo comentó dentro de sus posibilidades diagnósticas, ¿cómo hacemos para confirmar o sospechar que un paciente tenga tuberculosis genitourinaria, específicamente una TB renal? También hablamos de eso un poquito en el caso anterior. ¿Qué nos debe llamar la atención y cómo hacemos para confirmar el diagnóstico? Una tuberculosis renal. Sí, renal o genitourinaria. O sea, ¿qué elemento nos debe llamar la atención para sospechar esa posibilidad diagnóstica? Pues sería, ¿eso se puede constatar por laboratorios o no? Sí, en una prueba de orina, ¿qué nos debe de alertar? O sea, ¿cuál es el dato más importante en una prueba de orina
que nos debe decir, bueno, este paciente podría tener tuberculosis urinaria? Sería... Si usted sospecha que un paciente tiene infección urinaria, ¿qué le llama la atención? ¿Qué es el primer dato que le llama la atención en un examen de orina? la leucocitosis. Leucocituria, no leucocitosis, sino leucocituria importante, Leucocituria, ajá. ¿verdad? Puede haber presencia de bacterias y puede haber nitritos. Entonces, cuando usted ve a un paciente que sospecha que tiene infección urinaria, le hace su examen de orina y rápido va a ir a ver, bueno, tiene muchas bacterias, tiene muchos leucocitos. En el caso de que ya debamos sospechar tuberculosis urinaria renal, el paciente efectivamente va a tener leucocituria importante, incluso le llaman piuria, porque los leucocitos están sumamente aumentados en la orina, y podría incluso tener un aspecto de piúrico, pues la orina del paciente, pero cuando usted lo cultiva, no hay crecimiento bacteriano, a eso se le llama piuria estéril. Entonces, usted tiene un paciente que con clínica y con examen de orina simple grita que tiene infección urinaria, pero en el cultivo de orina no crece nada. Ese es el dato que le debe hacer sospechar que pueda tener tuberculosis renal u urinaria, o urinaria. Y de acuerdo a eso, pues ya establece su tratamiento. Y obviamente, pues también hay otras formas de confirmarlo. Hay que hacer siempre el cultivo para tuberculosis, se puede hacer determinación de PCR, hay otras pruebas diagnósticas, pero ese es el dato tal vez desde el punto de vista clínico de lo que hacemos habitualmente en nuestra práctica cotidiana, el dato que más nos debe de llamar la atención. No sé si alguien del grupo tenga algún comentario o pregunta, o usted, doctor, quisiera complementar algo. Pues yo creo que ya no, doctor. Excelente. No veo tampoco ningún comentario aquí en el chat, así que vamos a asumir que todos están pues bastante claros con lo que se ha vertido acá de conceptos. Espero que haya sido esta una actividad productiva para todos. Le agradezco, doctor, también por la presentación. Ambos presentaciones bastante bien, y sí, solo hay que repasar algunos conceptos básicos de la parte clínica que estamos platicando, pero en general estamos bastante bien, doctores, así que pues un agradecimiento a ambos. Más tarde voy a subir la grabación y también voy a subir después la grabación del otro caso que nos tiene pendiente el doctor Catalán, pero con él, como les comentaba, está de turno hoy, vamos a trabajar de forma distinta, así que pues nos veremos el día lunes, de hecho, para la siguiente actividad ya de tema académico. Y si tienen alguna duda o comentario, siempre estamos a la orden. Así que hasta luego, cuídense mucho y que pasen feliz fin de semana. Cuídense bastante. Gracias, doctor. Feliz fin de semana.